Dice el apóstol Pablo, ¿cómo decirles, cómo explicarles? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, perseguía a los de la iglesia. ¿Cómo que se llamaba? Saulo, ¿va? Entonces, Saulo tuvo un encuentro con Dios y tuvo una conversión, por decir así. Cuando tuvo la conversión, llega a ser Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, que quedó ciego y tuvo un encuentro. Entonces, aquí el apóstol Pablo, dice, el apóstol Pablo escribe a los santos de Galicia, allá, ya que se preocupaba profundamente que estaban alejándose del Señor al seguir las enseñanzas de algunos. ¿Qué entiende usted por algunos? Que procuraban pervertir el evangelio. Cuando él está viendo esa situación ahí en la iglesia de Galicia, él se pone preocupado, porque dice, están haciendo lo mismo que yo hacía cuando yo no tenía el encuentro con Dios. Amén. Amén. Yo perseguía a los de la iglesia. Yo los mataba a los de la iglesia. Entonces, Pablo se pone en esa situación, decía, qué feo lo que yo hacía antes, cuando no estaba convertido, cuando yo era Saulo, no era Pablo. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, él se pone preocupado porque la iglesia de Galicia está pasando ese problema. Dice, algunos. ¿Qué entiende usted con algunos? No es solamente una persona, es varias personas que están pervirtiendo el evangelio. Cuando hay una persona que está pervirtiendo el evangelio, no se le puede llamar hermano, decía Pablo allí en esa iglesia. No se le puede llamar amigo. Amén. Porque aquella persona que lo está pervirtiendo a usted no es para bien. Amén. Amén. No es para bien. Entonces Pablo se sentía frustrado, se sentía preocupado. ¿Cómo le podríamos decir? Amén. Entonces, cuando una persona está pervirtiéndote a ti, llevándote a las cosas malas, no le puedes decir mi amigo, mi pana, mi carne. Porque te está sacando de lo bueno que Dios quiere, que Dios te ha puesto. Amén. Entonces eso estaba pasando en la iglesia de Galicia. Eso fue en el año de 1955 al 57. Entonces cuando nosotros nos metemos en lo que quiere comunicarnos el apóstol Pablo, le marca muy bien a la iglesia de Galicia 17 obras, cuando son 9 frutos. Pero como nosotros tenemos una tendencia pecaminosa, decidimos optar por lo malo, que es la obra. Son 17 requisitos que le marca el apóstol Pablo a la iglesia de Galicia. Gracias a Dios que aquí no pasa lo sobrenatural. Amén. Allí no le podían llamar Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, siervo. Dios no, porque estaban pervirtiendo el evangelio. Ahí le podría llamar Dios le bendiga, espía. ¿Qué es para usted un espía? Es alguien que está pendiente de lo que tú haces. Lleva tu vida ¿cómo decir? Un control de tu vida. Cuando dijo el pastor el domingo, yo no entendía por qué el Señor me estaba dando ese mensaje. Cuando dijo el pastor, ¿de qué te valió venir tanto tiempo a la iglesia si nunca te preocupaste por buscar una presencia del Señor? Amén. Amén. Cuando estemos allá ante el Señor pidiendo cuentas, el Señor va a pedir mis cuentas, no va a decir, mira, Alex, porque sos hermano del pastor, pasa, entra. No, el Señor me va a juzgar a mí por mis actos. Y eso le pasaba a la iglesia de Galicia. Porque el apóstol Pablo sabía lo que era servirle de tropiezo a un hermano de la iglesia. Amén. Él se ponía ya porque
estos que estaban pervirtiendo el evangelio no habían tenido un encuentro con Dios todavía. Decimos que este es el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo habita en mi cuerpo, yo tendría que dar los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Me lleno la boca con decir yo soy cristiano, cuando el Espíritu Santo, decía el pastor, te visita o vive en ti. Amén. Cuando yo voy a visitar a la casa de un amigo, voy por cierta hora y me voy. Ya se fue el hermano Alex, o ya se fue Alex, o ya se fue mi compañero. Pero cuando nosotros vivimos, nos llevamos la maleta y hacemos una vida, una relación con la persona donde vamos a vivir. Amén. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con el Espíritu Santo. Nosotros tendríamos que marcar la diferencia, y esto le estaba pasando a la iglesia de Galicia. No estaba marcando la diferencia. Estaban sirviendo el tropiezo a los cristianos, estaban pervirtiendo el evangelio. Amén. Amén. Cuando nosotros tenemos así el Espíritu Santo, tiene que haber amor, paz. Pero en ellos no había nada de todo eso. Y como el apóstol Pablo lo vivió en carne propia, se preocupó mucho y dijeron, estos me van a pervertir toda la iglesia. Amén. El mensaje que yo les traigo esta mañana, ¿qué significa hacer morir las obras de las carnes? Ay, hermano Ale, ya me viene a hablar usted de Gálatas 5 del 19 en adelante. Allí los de Galicia no fornicaban ni adulteraban. Yo estuve buscando la información. Wow, me pasé 2 semanas, madre mía, y me costaba casi a las 12 de la noche buscando. Le mandé una foto al pastor Walter como tenía yo la mesa llena de hojas, la Biblia, el móvil, buscando información. ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Cuando el apóstol Pablo le marca muy bien a los que, algunos, dice, no dice toda la iglesia de Galicia, dice algunos que preocupaban pervertir el evangelio. Algunos yo le llamo como un grupito de 10, un grupito de 5. Amén. Entonces Pablo les manda esta carta en el año de 1955. ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Si desde el momento estás ahí en la puerta de decir, ay, usted que no, yo soy cristiano, pero no estaba viviendo la relación con Cristo. Por eso dice un versículo, el pueblo de boca me honra, pero su corazón. Y lo mismo estaba sucediendo aquí en Galicia. Por eso el apóstol Pablo tuvo que hacer como 3 viajes a esa iglesia. Amén. Para entrar en tema, lo vemos en Gálatas 1:10. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aquí le hace 2 tipos de preguntas. Alguien que me las pueda leer, pero que mencionen los 2 signos de preguntas que hay. Amén. ¿Alguien que me la pueda leer desde allá? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Qué pasa ahí en la iglesia de Galicia? Les hace 2 preguntas seguidas el apóstol Pablo. Ya estamos hablando del apóstol Pablo cuando ya es convertido. Amén. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres. Nosotros como cristianos ahí en esa iglesia buscaban el favor del hombre. Ay, si no me hace el favor, pues yo ya no vengo a la iglesia de Galicia. Amén. Amén. No veníamos buscando el favor de Dios. ¿Quién? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De a dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de la hermana. Mi socorro no viene del hermano.
Pero nosotros aquí en este versículo, Pablo le está marcando muy bien qué vienes a buscar, el favor del hombre o el favor de Dios. Si vienes a buscar el favor del hombre, no puedes ser siervo de Dios. Amén. 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 Lo vemos también en Romanos 8:5. Hermano Emil, ¿se me lo puede leer? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay un pero, ¿ah? Hay un pero. Le está diciendo, porque los que son de la carne piensan, en el libertinaje, en todo lo que... Por eso les va a remarcar muy bien el apóstol Pablo a la iglesia de Galicia. Amén. Vamos a ir viendo versículo por versículo. No sé si los voy a dormir con tanta Biblia que vamos a leer, porque traigo unas páginas. Decía, Señor, ¿por qué me das mucho para escribir? Entonces, ¿por qué los que son de la carne piensan en la carne? Si nosotros decimos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, y este es el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, ¿por qué seguimos viviendo a través de la carne? Eso le recalcaba a la iglesia de Galicia. ¿Por qué me estás pervirtiendo el evangelio? ¿Por qué me estás sirviéndole de tropiezo a la gente de Galicia? Yo me tengo que desplazar de un lado a otro para poderte venir a llamar la atención. Amén. Porque decís que sos de Cristo, pero vivís en la carne todavía. Lo vemos en Romanos 8:8. ¿Alguien que me lo lea? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces estamos viendo esto, recuerda que esto se lo está remarcando a la iglesia de Galicia. Le está diciendo, los que viven conforme a la perversión, al libertinaje, no puedes agradar a Dios. ¿Y cómo que estás llevando esta obra aquí en Galicia? Me haces trasladarme de un lugar a otro, por decir, de Girona a Madrid, solo para ver que aquellos no están llevando la obra como Dios quiere, sino que me estás pervirtiendo al pueblo de Dios. Yo llamo a algunos, pongámosle 2, 5, 10, para una iglesia de 50,000 personas, me está pervirtiendo la obra. Y eso podría llegar a cerrar la obra. Entonces, si son de Cristo, son de Cristo. Pero si los que viven según la carne, no podemos agradar a Dios. Yo me hago la idea que Pablo tuvo que hacerse los moños allí con la iglesia de Galicia para poder detectar esos algunos que están pervirtiendo el evangelio. Amén. Dice, el apóstol Pablo contrasta. ¿Qué entiende usted por ser contraste? El apóstol Pablo contrasta la vida de una persona que participa en las obras de la carne con una que goza del fruto del Espíritu. Cuando ellos participan en las obras, son 17 obras que no le agradan al apóstol Pablo. Imagínense, si no le agrada al apóstol Pablo, no digamos a nuestro Padre Celestial. Amén. Si nos ponemos a pensar que el apóstol Pablo era el que llevaba la supervisión de esa obra. Amén. Entonces viene y le remarca el contraste. ¿Qué diferencia una persona que vive haciendo 17 obras que una persona que vive demostrando un fruto de 9? Amén. Sería mejor si lo vemos en dinero, nos vamos por los 17. Yo echaría a un lado los 9 porque es muy poco, pero en beneficio yo acepto los 9 y retiro los 17. Entonces
Pablo no hallaba de qué manera hacerles saber a la gente, a la iglesia de Galicia. Porque si él dice que son algunos, no puedo venir a señalar a usted. No, él tenía que estar ahí viendo y remarcándoles las 17 obras. Amén. Y poniendo ejemplo de aquella persona que goza del fruto del Espíritu. Ya entramos en materia, lo que vemos en Gálatas 5:19. Y le dice a ese grupito: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, 2, fornicación, 3, inmundicia y lascivia. Las obras manifiestas de la carne son las cosas que sabemos que son pecados, pero no las queremos dejar. Amén. Ahí no se le podía decir hermano, sino que podría llamarle un espía que está vigilando las 24 horas que hacía la gente de Galicia. Amén. Pero si tú vas a la iglesia y estás pendiente de lo que hace aquella persona, ¿cómo vas a tener un encuentro con Dios? Estás viviendo los primeros 3 versículos que decía vivir en la carne. Cuando nosotros como cristianos tendríamos que dar el ejemplo, decía Pablo, porque yo viví haciendo la persecución de la iglesia. Amén. Si continuamos viviendo según la carne, viviremos en pecado. Lo vemos en Gálatas 5:20. ¿Alguien que lo lea? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí tenemos 13, ¿vale? Son 17 puntos bien marcados. Pero decía la gente de Galicia, apóstol, pero yo aquí no fornico. No vivo en la fornicación. No vivo en el adulterio. Pero le dice, pero puedes vivir en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Hasta ahí tengo yo subrayado. Porque eso es lo que se manejaba en esa iglesia de Galicia. Amén. Cuando yo soy bien celoso, yo soy bien celosa, no estás manifestando los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, todas las cosas quedaron atrás, todas las cosas viejas pasaron. Hoy yo soy una nueva criatura, vengo a comenzar cosas nuevas. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que quería el apóstol Pablo, que esta gente entrara en sí y dejara que ese grupito estuviera pervirtiendo a la iglesia de Galicia. Amén. Vámonos con Gálatas 5:21. Sigue, hermano. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tendría que ponérselo bien claro el apóstol Pablo a esta gente. Y le salen brincando el título grande, adulterio, fornicación. ¿Creen que solamente esos pecados? Cuando él viene y le señala, no, enemistades es un pecado, pleito es otro pecado, celos, ira, contiendas, y es lo que se manejaba allí en esa iglesia. Por eso ese grupito, algunos que procuraban pervertir el evangelio, practicaban tales cosas, y él les dijo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez haciéndoles saber en esa, hay un no ahí, yo lo marqué con rojo, no heredarán el reino de Dios.
juzgar, reconocer la verdad y verlo como pecado, negar la tentación, no estar de acuerdo y no ceder al pecado una vez que sepas que algo está mal. Dice, no pecar, no negar la tentación. Si tú te niegas, no. Hermanos de Galicia, eso es pecado. Tienen que negarse a eso. Amén. Porque de verdad, si dicen ustedes que son cristianos y están llevando una obra, tendrían que morir a la carne y vivir al Espíritu. Amén. Amén. Dice, como pecado, dice, ver la verdad como pecado, negar la tentación, negarnos a la tentación. No estar de acuerdo a las obras de la carne. Amén. Y no ceder a pecar una vez que sepa que algo está mal. Ay, me estoy quemando. El apóstol Pablo contrasta una vida según la carne que manifiesta el pecado. Cuando vemos que la gente, este grupito, manifestaba el pecado, se miraba que andaba en pleitos, iras, contiendas. Era fácil de detectarlo, amén. Porque no está demostrando lo que es amor, paz, gozo, los nueve frutos del Espíritu. Pero cuando nosotros hemos muerto a la carne, nosotros tendríamos que caminar conforme a lo del Espíritu. Dice que una vida demostrando el fruto del Espíritu, cuando decimos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu, tendrías que vivir en el fruto del Espíritu y marcar la diferencia. Amén. A veces llegas y estás tú en tu trabajo y preguntas, ay, ¿ese qué le pasa? Que es diferente. Se nota la diferencia. Amén. Ustedes, porque son evangélicos, no beben, no fuman. No le digo yo, a mí no me han prohibido nada, le digo. Pero si nos vamos a los requisitos que deja el Señor, nos ha dejado una Biblia que es el manual de vida, ahí nos dice, todo depende de lo mismo. En el trabajo quieres que haga, si aquel está fumando, tú también tienes que fumar. Si aquel está bebiendo, tú también tienes que beber. Amén. Cuando tú vas a dar cuenta por tu propia vida, por tus propios actos. Amén. Cuando decimos que hoy que vamos a comer el cuerpo de Cristo, alimentamos al Espíritu Santo. Amén. Y ya yo creo que esta gente, con todo esto que le habló el apóstol Pablo, creo que le dio y tuvo que haber un cambio para poder llevar la batuta de la obra. Y si todos remamos para el mismo lugar, la obra va a salir adelante. Amén. Pero si sale que tú jalas por un lado, tú el otro por el otro, no podemos empujar. Si yo jalo para acá, ya no vamos a llevar el atril para un solo lugar. Amén. Amén. Sino que hay que visualizar las cosas. Gracias, hermana. Hay que visualizar las cosas como lo quiere el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del fruto, el contraste que miraba el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es... ¿Van a Sara, que lo leo? La palabra es que leo el traductor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Wow. Nosotros como cristianos, o esta gente de Galicia, debería caminar y demostrar esos nueve frutos. Ya dejamos de hablar lo que es obra. Ahora vamos a hablar lo que dice el Espíritu Santo, que hay más bendición caminar conforme a la voluntad del Espíritu Santo.
podemos tener gracia y decir, yo no sé qué pasa, pero tú me caes bien. Nunca te he tratado, pero me caes bien. No sé si les han dicho alguna vez a ustedes, pero a mí, mira, es primera vez que te conozco, pero me caes bien. No sé qué hay en mí. Pues qué bien. Entonces, cuando le dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que es lo que no tengo yo. Amén. Amén. Tal vez puedo tener amor, gozo, paz, Amor. pero paciencia. No. Tengo amor y no tengo quien dárselo. Hermano, hombre. Gozo, siempre ando activado. Paz, tranquilo. Pero me siento contento porque digo yo, reflejo los frutos del Espíritu. Paciencia, ay Señor, tiene que trabajar en mí. Pero si tiene paz, tiene un poco de paciencia, ¿no? A veces estallo, hermano. De verdad, decía yo estaba haciendo este tema y dije, ay Espíritu Santo, lo que me has puesto. Yo no entendía 3 semanas para poderlo hacer contigo. 3 semanas. Y llegué el viernes, me acosté casi a la 1 y el sábado ya lo pasé limpio. Y decía yo, ay, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe sin fe, la activo, la fe sí. Porque ahí es donde caminamos por fe, ¿verdad, hermana Yadira? Amén. ¿Ah? Ahí sí. Creemos que, sí, creemos, empezamos por último, que es la fe. Yo camino por fe, yo hablo por fe, yo hago por fe. Pero si camináramos por amor, de ahí el amor es donde salen los otros 8. Amén. Entonces yo tengo amor, yo camino por amor, yo hablo con... Si hay amor, podemos demostrar los otros 8 frutos del Espíritu. Y eso es lo que quería. Yo digo, no, es que este grupito yo creo que le robó la paz, la paciencia al apóstol Pablo. Yo me agarraba en el espejo diciendo, wow, cómo vino a querer poner orden el apóstol Pablo, remarcándole, haciéndole la diferencia con manzanas y con naranjas al grupito este que le estaba pervirtiendo a la obra de Galicia. Amén. Yo decía, Señor, pero ya me imagino estar en los zapatos del apóstol Pablo. Dice, es decir, si nuestro espíritu obra bajo la acción continua del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Sobre estas cosas no hay ley. Si nosotros mostramos estos 9 frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, no hay ninguna ley. Pero si estamos viviendo un paso en la obra y un paso en el fruto, me puedo quedar. Me puedo quedar con eso que no hay paciencia. Ay, Señor, qué fuerte eres. Háblame, Señor, digo yo. Entonces, si en verdad vivimos, nosotros como cristianos, lo sobrenatural de Dios, tendríamos que dar el ejemplo y caminar sobre el fruto del Espíritu Santo, dar el ejemplo, pero es muy duro vivir en paciencia. Pero hay uno que, yo tengo paz. No, ¿cómo de qué eres? Yo tengo paciencia, hermano, que mira, que hay un compañero que tiene una paciencia que ni empujado camina. Entonces, yo digo que yo les invito a que vivamos, no les digo vivan porque yo hasta sudando estoy, que vivamos conforme al fruto del Espíritu. Vamos a marcar, hay muchas iglesias aquí en Girona, pero si nosotros, aquí que nos salgamos, si nosotros caminamos conforme a la obra del Espíritu Santo, a los frutos, vamos a marcar la diferencia aquí en Girona. Amén. Muchos van a venir a decir, yo quiero ir a lo sobrenatural. ¿Qué hay allí? Amén. Amén. Pero no saben que nos ha costado mucho sacrificar paciencia, gozo, amor. ¡Ay, ya no tengo amor para nada! ¡Brum! Se oyen los platos. ¡Wow!
Cuando hay gozo, ponemos musiquita, tranquilo. Cuando hay paz, qué tranquilidad, aquel ambiente que se respira, qué rico. ¿Ah? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Vámonos con Gálatas 5:23. Hermana Sara, continúa. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Oyeron? No va a haber alguien que lo está saliendo. Pero esto de mansedumbre, Señor. Sí. Uy, hay dos cosas, ya veo yo. Señor, háblame de ella, pero no demasiado. No había. Dice mansedumbre, templanza. Ya son tres cosas. Yo pensaba que solo era una. Son tres cosas. Madre mía, tengo que seguir trabajando. Paciencia, mansedumbre, templanza. Wow. Ay, Señor, me está sudando, ¿me entiendes? Wow. Por eso dice el mensaje, predicador, predícate a ti mismo. Primero lo masticamos nosotros. Y aquí me vine a dar cuenta que hay dos más que no entro yo. Dice, es decir, si nuestro espíritu obra bajo la acción continua del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Vámonos con Efesios 5:9. Vamos, hermana Yadira, léame este. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros caminamos en esto, vamos a reflejar lo que yo les estoy diciendo, que lo sobrenatural camine según lo que dice este versículo en Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es toda, no alguna, toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros andamos con el fruto del Espíritu, el Señor hace justicia. Amén. Y cuando nosotros caminamos en la verdad, porque aquí no lo podemos, nosotros aquí tenemos esa libertad de llamarle hermana o hermano, y allá en la iglesia de Galicia le llamaban espía, porque se dedicaban a llevarle la vida a los hermanos y estaban permitiendo en la iglesia de Galicia. Yo digo que el apóstol Pablo tuvo que amarrarse muy bien los pantalones, porque para corregir una obra, y les remarcó con manzanas y peras y esto y lo otro, él les marcó muy bien lo que habla de las obras, que son 17, y lo que habla el fruto del Espíritu, que son 9. Además también que por el Espíritu, dependiendo únicamente de él para producir el fruto, para que pueda haber, para que nosotros podamos caminar conforme al fruto del Espíritu, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos, nos han dicho y lo sentimos, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que este es el cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo, pero no tenemos una relación. Es como que yo viva en casa de alguno de ustedes y yo entro, salgo, no tengo ninguna relación. Bueno, ¿y este qué? ¿No vive aquí? Dice. ¿No les ha pasado a ustedes así? Amén. Entonces, lo mismo dice el Espíritu Santo. Bueno, o es que yo no habito en él o en ella, porque veo que no tiene una comunicación, no me dice ni buenos días Espíritu Santo, ni nada. Y así pasa cuando se comparten habitaciones. La gente solo entra, viene de su trabajo, entra y no vuelve a salir. Y si sale solo va para el baño. Bueno, ¿y es que aquí no hay más gente? ¿O es que no convivís con nosotros? Yo digo, si se ve eso en la vida natural, se tendría que ver eso en la vida espiritual. Amén. No tenemos una relación. Y decía el pastor el domingo pasado, ¿de qué te sirvió venir a la iglesia si nunca tuviste una comunicación con el Padre? Amén. Así que, si nosotros tenemos una comunicación con el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar a caminar conforme al fruto del Espíritu. Amén. Porque ¿quién lo da el fruto del Espíritu? El mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces, vámonos con Gálatas 23, ya voy cerrando. No, ya lo tenemos, Gálatas 23. Además, por el Espíritu, dependiendo únicamente
de Él para producir el fruto. El Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos capacita. Si no hay, nosotros tenemos esa tendencia de irnos por las 17 obras. Ya estoy por terminar la escritura. Amén, vamos a Amén. El Espíritu es contra la carne y estos se oponen contra sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, vamos con Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! Señor, habla. Si yo digo que soy de Cristo, tengo que crucificar todo aquello que no le agrada al Espíritu Santo. Amén. Porque si no, va a decir el Espíritu Santo, bueno, este es compañero de habitación, porque veo que ni me saluda, ni tiene una relación conmigo, no habla. Entonces, si dice, por los que son de Cristo, han crucificado la carne, y estos de Galicia, madre mía. Vámonos con Gálatas 5:25 para ir terminando ya. ¿Quién me regala 5 minutos para terminar? Amén. Bueno, 5 y terminamos. Vámonos con Gálatas 5:25, hermano Emerson, léemelo, por favor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si digo yo, el Espíritu Santo habita en mí, pero es que nosotros como cristianos tenemos una tendencia a inclinarnos por aquello que no le vamos a sacar provecho. Amén. Entonces, ¿cómo decimos que las cosas viejas pasaron y aún vivimos? Yo puse el otro día en Facebook que no podemos pasar a otro capítulo de un libro si estamos leyendo el capítulo anterior. Entonces eso me hacía reflexionar como cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Dice que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, pero nosotros traemos el pasado. Fíjate que yo antes y vivimos, entonces no avanzamos ni en el pasado, no avanzamos ni en el presente, ni avanzamos en el futuro. Entonces a veces nos quejamos, decimos cómo Dios no nos bendice a nosotros, porque Dios te ve ya en el futuro. Dios quiere bendecirte en el presente. Dios quiere llevarte a otro nivel, pero no podemos ir a otro nivel porque nosotros siempre estamos como el cangrejo, para atrás. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros avancemos. Cuando Él ve que nosotros estamos avanzando, no solamente nosotros espiritualmente, sino que está avanzando la obra de Dios, Él eso es lo que Él quiere, que la obra avance, no se detenga, no vaya al pasado. Como que decimos, en el 2018, ¡wow! El fuego, aquí aún se siente el fuego porque yo me estoy quemando, aún hay liberación, aún hay sanidad. Entonces el Señor quiere que el ministerio, y no solamente el ministerio, sino que los que vienen aquí al ministerio puedan avanzar. Amén. Pero nosotros seguimos, queremos pasarla, darle vuelta a la página, pero recordamos el capítulo anterior. Por eso muchas escenas de Netflix le pasan el capítulo anterior para que usted no se pierda. Porque siempre queremos vivir en el pasado. El hermano Elvison no leyó, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Vamos con Gálatas 5:25. Ya está. Ya. Vamos con la conclusión ya. Tananana. Vamos a leer primero el versículo. Ponémelo ahí, hermano. Segunda de Timoteo 2:21. ¿Alguien que me lo lea? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué dice? Dispuesto para toda buena obra. Cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor hace lo que es su voluntad con nosotros. Pero nosotros, ¿y para qué? Y empezamos, y ese grupito es lo que tenía. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo
controla, gobierna. Oiga. Cuando el Espíritu Santo controla, gobierna y dirige, la vida del creyente da como resultado el fruto del Espíritu. Amén. No lo veo muy convencido. No lo veo muy convencido. Yo me estoy quemando, les digo, es verdad. Cuando el Espíritu Santo controla, oiga bien, ¿qué entiende usted cuando, ay, este me está gobernando, este me está dirigiendo? Que la tiene así, ¿va? Amén. ¿Ah? Bueno, pero si el Espíritu Santo te tiene así, hay bendición porque solamente es un 9 frutos, hermana Sara. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu Santo te gobierna, te dirige la vida del creyente, da como resultado el fruto del Espíritu. Cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo, dice en 2 de Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. ¿Qué entiende usted como instrumento? Algo que lo pueden usar. Amén. Es algo que está dispuesto para que el Señor me use. ¿Ah? Señor, heme aquí. Envía aquel porque yo no quiero. ¿Ah? Amén. Si vemos la vida del apóstol Pablo, yo lo vi cuando era Saulo. Cómo le daba candela a los creyentes. Y eso de la iglesia de Galicia, yo les digo que muy fuerte, porque si nos ponemos en los zapatos del apóstol Pablo, yo creo que tuvo que amarrarse muy bien el cinturón. Y yo los incito a que oremos. Si hay algo que le tocó, si el Espíritu Santo le habló, que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos. Yo no conozco la vida de ustedes, yo no he convivido con ustedes. Y si el Espíritu Santo le habló en este mensaje, porque no creo yo que tres semanas en redactarlo, 30 minutos en decirlo, y que no haya sentido nada a usted, es como que no le dijo al Espíritu Santo, háblame. Amén. Yo sí me puse, a mí incluso me tocó ahorita que son 2-3 cosas que tengo que mejorar para caminar conforme al Espíritu Santo. Ahí donde está usted, no le voy a decir que se ponga de pie, sino que vamos a orar y decir, Padre Celestial, tú me conoces, porque yo soy hecho a imagen y semejanza tuya. Padre Celestial, si hay algo que aún yo no te he entregado, que seas tú redarguyéndome, hablándome en las madrugadas, Padre Celestial, porque yo quiero caminar conforme al Espíritu, conforme al fruto del Espíritu, y yo quiero, Padre Celestial, caminar conforme a lo que dice en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Yo quiero ser instrumento de honra, Señor, para poderte glorificar, Padre Celestial, para que esta iglesia pueda salir adelante, Padre Celestial, lo sobrenatural, y digan la gente de allá afuera, del norte, del sur, del este, qué es lo que hay allí, que yo quiero ir. Yo quiero de lo que tienen ahí, porque nosotros a partir de hoy vamos a hacer un gran esfuerzo de vivir conforme al Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias Dios Todopoderoso, gracias por este mensaje, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, y guíanos por el fruto del Espíritu, Padre Celestial. Gracias te damos, amén y amén. Gracias Dios.